Bueno, una agencia de noticias en primer lugar es una empresa mundialmente constituida que le brinda servicios de información a los diferentes medios de comunicación. Lo que ocurre es que no todos los medios de comunicación tienen, ni el más rico del mundo, tiene la suficiente cantidad de personal para cubrir noticias de todo el mundo. De manera que hay agencias especializadas que se dedican a eso, a tener corresponsales en todo el mundo, a copiar la información y vendérsela a todos los medios que estén inscritos o suscritos a esta agencia. Bueno, una agencia de noticias, por ser agencia, necesariamente es un lugar o una organización empresarial que se agencia de las noticias, pero aparte de eso se agencia de la economía. ¿Por qué? Porque las noticias hoy en día en el mundo moderno es mercancía y las agencias de noticias viven de las rentas que dan las noticias que los venden a los medios de comunicación del mundo. Bueno, una agencia de noticias más o menos es un trabajo importante, es recabar información de todas partes y plasmarla y, por ejemplo, puedes vender las noticias o bien colgarla en tus medios de comunicación, como es radio, televisión y prensa escrita. No, en Huancayo no ha habido ninguna agencia de noticias. Es más, en el Perú solamente hay una agencia de noticias que es Andina, que pertenece al Estado, al grupo del diario El Peruano, ¿cierto? Pero lo que sí ha habido en Huancayo han sido corresponsalías de las agencias noticiosas. Acá en Huancayo existía una agencia, Los Andes, de Abelardo Samaniego, que fue un periodista experimentado que incluso se dio el lujo de hacer una cabalgata a caballo desde Huancayo hasta Lima, justamente para promocionar su agencia de noticias. Y Huancayo, no obstante existir una Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional del Centro, carece todavía de agencias de noticias, no solamente de noticias, sino agencias publicitarias. ¿Algún antecedente o algo parecido a una agencia de noticias aquí en Huancayo, aparte de las corresponsalías, o una corresponsalía importante que se haya conocido? No, yo por lo menos no he sabido de ninguna, pero sí de la corresponsalía del centro de Andina de Noticias, porque la corresponsalía del centro de esta agencia es una corresponsalía que abarca casi toda la macrorregión, desde Huánuco hasta Ayacucho, ¿cierto? Entonces es una subsede importante de la agencia. Nos dijeron que durante la época del militarismo existieron algunos tipos de agencias de noticias que estaban bajo el control del Estado, conocidas como orincos u odincos. No eran agencias, sino eran organizaciones que manejaban la comunicación estatal, sobre todo. La Oficina Central de Información se llamaba la OCI. ¿Alguna vez has escuchado mencionar el término odincos u orincos? Sí, claro, odincos, pero ellos de ninguna manera eran una agencia, ellos lo que eran más bien una oficina de censura. Durante la época de Velasco Alvarado, la dictadura estableció oficinas en todo el país que se dedicara a revisar las noticias y a darles el visto bueno para que salieran al día siguiente, ¿no? Esa era la oficina de Odincos. Hemos entrevistado a algunos colegas suyos, periodistas, que están cumpliendo la función de agencias de noticias aquí en Huancayo, pero solamente son un conjunto de corresponsalías y el rédito que tienen es bastante. No son agencias de noticias, son ellos, son concesionarios de espacios radiales, por ejemplo, generalmente casi todos, con algunas excepciones que imprimen periódicos,
periódicos, no diarios, sino periódicos, pero periódicos de carácter sensacionalista, de carácter gacetilla, es decir, publireportajes que no aportan nada a la parte cultural y educativa que debe cumplir un medio de comunicación. Pero como agencias de noticias que yo conozca no existen en Huancayo. Es decir, ¿cree que sea importante que ahora exista una agencia de noticias aquí en Huancayo? Por el lugar, por la geografía, por la importancia de la zona, a mí me parece que sí. Que podría hacerse una agencia que venda noticias a todos los otros periódicos. No hay ningún impedimento. Es decir, ahora es necesaria una agencia de noticias aquí en Huancayo, ¿cree usted? Claro, Huancayo es una ciudad cosmopolita, Huancayo es una ciudad que ha progresado por una autorrealización de sus propios hijos y de sus propios habitantes. No todos, el 100% de los huancaínos han hecho por Huancayo. Creo que la mayor parte de los foráneos somos los que aportamos para el progreso general económico y el desarrollo de Huancayo. ¿Cuál cree usted hayan sido las dificultades para que no se haya tenido aquí una agencia de noticias? No hay ninguna limitación, sino espíritu empresarial de los estudiantes de comunicación social. ¿Qué dificultades se encuentra entre los medios de comunicación respecto a su trabajo? En el caso de que las agencias de noticias son los que mayormente cubren la información, pues, cosa que a veces sus reporteros no hacen. Pero también la agencia de noticias es una unidad de investigación que trabaja cosas que los reporteros normales no hacen.